así eres tú. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Aquí estás, debemos mover. Te adoro, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, Señor. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, así eres tú. 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 Oh, Señor. Gracias, Señor, por sanar nuestro corazón, por librarnos de las heridas, Señor. Gracias por tocarnos, por perdonarnos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Jesús. Gracias por obrar en nuestro corazón, en que lo veamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquí estás, debemos mover. Te adoro, aquí estás, Tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, con mi corazón. Te adoro, debemos mover. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, Te adoramos, te Señor, adoraré. te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Te damos gracias, Señor, bendito es su nombre para siempre, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Damos gloria a Dios.
por este tiempo, por este momento. Le damos las gracias al Señor. Lo bendecimos y le damos la bienvenida esta noche a su casa. Esperemos que podamos pues estar conectados para recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Amén, así que sea bienvenido, póngase en un lugar donde pueda recibir en un tiempo de concentración para poder estar atentos a cada palabra que el Señor nos tiene para esta noche. Usted siéntase como que usted está en la casa de Dios, en la presencia de Dios, y cada lugar donde usted se reúna en su nombre, ahí Él está, Él lo ha prometido. Así que cada lugar de cada casa se ha convertido en un altar para Amén. la presencia de Dios. Así que créalo, porque si usted ha levantado el nombre del Señor en su casa, ahí está Él con usted. Así Amén. que lo dejamos con la palabra. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Gloria a Dios. Póngase cómoda ahí donde usted está. Y bueno, espero que no se haya asustado por el título de esta noche que le hemos puesto. Le hemos llamado a este mensaje una generación sin fe. La fe sin obra es muerta. Amén. Y es algo que pues de repente en cierto punto nosotros debemos entender o debemos comprender cómo funciona de alguna manera la fe, porque la fe, ¿verdad?, es la herramienta, es el elemento que representa a los cristianos. La fe, sin fe no se puede agradar a Dios. Sin fe no podemos alcanzar la salvación. Sin la fe no podemos ver la mano de Dios trabajando, obrando a nuestro favor, ¿verdad? Sin la fe, en realidad, el cristianismo no tiene sentido. Sin fe no podemos hacer nada. Y tenemos que entender que la fe es uno de los elementos más importantes de nuestra vida, y es el motor de nuestra vida, y es lo que define, ¿verdad?, quiénes somos. Y Santiago dice, la palabra del Señor: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Mira esto. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces Santiago explica en este pasaje que es necesario que la fe pues se muestre por medio de las obras, Y cuando uno va a preguntarse, uno va a estudiar, uno va a aprender y uno va a entender qué significa esto de las obras, cómo uno puede vivir o hacer o accionar de acuerdo a la fe, o en contacto o en conjunto, en comunión con la fe, cómo uno puede caminar en esos parámetros, en esos principios de Dios. Y tenemos que entender que cuando Santiago habla de obras, está hablando de aquellas obras que han sido motivadas, ¿verdad?, o orientadas por medio de los principios que Dios ha dejado en su palabra. O sea, nuestras acciones o nuestras obras deben ser orientadas mediante los principios de la palabra de Dios, demostrando la fe mediante las obras. Amén. Voy a repetirle esto: nuestras acciones nuestras obras deben ser orientadas mediante los principios de la palabra de Dios, demostrando la fe, mediante las obras. Entonces, esas obras, esas acciones no son cualquier obra. O sea, que no es que ahora usted va a poner un pie adelante de un precipicio, usted va a decir yo tengo fe, ¿verdad?, porque ahora estoy actuando en obras. Es un poco arriesgado hacerlo de esa manera. O sea, tampoco es eso, porque la fe no es al punto de no saber qué es lo que va a suceder, sino que la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, que cuando todavía no hay certeza, ¿cómo tú vas a dar un paso adelante si no tienes la certeza, si no tienes la convicción? Entonces, esa certeza, esa convicción, ¿verdad?, dependen mucho de los principios, de las acciones que nos motivan, que nos mueven a nosotros, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sale? ¿Qué es lo que nos levanta, ¿verdad?, a hacer esas obras, esos principios? Así que tenemos que entender esto. Como dice Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio
los antiguos. Buen testimonio significa que la vida de ellos era una vida ejemplar. La vida de ellos era una vida que se notaba la diferencia. Cómo ellos caminaban, cómo ellos andaban, cómo ellos se conducían cada día que estaban aquí sobre la tierra. O sea, que no era de que, bueno, yo tengo fe y Dios sabe que yo tengo fe y yo puedo andar como a mí me da la gana. O yo creo en el Señor y yo creo que el Señor va a hacer esto, va a hacer aquello, pero no estoy demostrando realmente que yo estoy creyendo en ese Dios. Santiago también dice, tú crees que Dios es el Dios verdadero, bien haces. Pero dice, también los demonios creen y sienten temor. También los demonios pueden hacer eso. Pero lo que no pueden hacer los demonios es establecer principios, ¿verdad? Sus principios en la palabra de Dios, porque ellos están sujetos a sus deseos, sujetos a querer saciar sus deseos y sus placeres. Pero el hombre, el ser humano, ¿verdad? Que ha sido liberado por la sangre de Cristo, tenemos nosotros la libertad de poder escoger, vivir bajo los principios de Dios o vivir por nuestros deseos. Y nosotros tenemos que entender que cuando nosotros comenzamos a vivir por los principios de Dios, entonces vamos a estar demostrando, amén, vamos a estar demostrando nuestra fe, porque estamos bajo los principios de Dios. O sea, que no es que yo voy a demostrar mi fe por lo que a mí primero se me ocurra, o por lo primero que yo voy a hacer, no, sino que yo voy a demostrar, la fe se tiene que demostrar por los principios de Dios. Y yo te voy a enseñar cómo puede ser esto posible. O sea, número uno, lo primero que tenemos que entender, la fe obedece a la palabra. La fe obedece a la palabra. En el libro de Génesis habla y dice, el capítulo 2, versículo 16 dice, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y aquí podemos encontrar una bendición para nuestra vida. Mira esto, Dios mandó al hombre y le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero no puedes comer del que está en el centro del huerto, el árbol de la ciencia del bien, o sea, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. O sea, ¿qué es o qué significa el conocer el bien y el mal? ¿Qué significa conocer el bien y el mal? Significa que yo establezco un juicio propio, que yo establezco para mí mismo, ¿verdad? Un estándar, una medida por la cual yo voy a vivir. Eso es vivir bajo el bien y el mal. O sea, que yo mismo, bajo mis propios conceptos, bajo mi propia perspectiva, voy a comenzar a vivir. Amén. A vivir. Entonces el hombre, cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre comenzó a vivir bajo sus propios principios y dejó de vivir bajo los principios de Dios. Ahora, estos principios de Dios estaban sujetos ¿a qué? Al mandato o a la voz de Dios o a la palabra de Dios, como usted le quiera poner. Porque antes de que ellos comieran, ellos estaban desnudos, pero no se avergonzaban, dice la Biblia. Pero una vez ellos tomaron del fruto de la ciencia del bien y del mal, o sea, decidieron vivir bajo sus propios principios y parámetros, bajo su propio juicio, entonces dice la Biblia que conocieron que estaban desnudos y se avergonzaron y se fueron a tapar, se fueron a cubrir, porque empezaron a vivir bajo su propio juicio. Dejaron los principios de Dios, el principio de Dios, ¿verdad? Que está basado en la palabra, dejaron eso y comenzaron a vivir, ¿verdad? Bajo el principio de la vista, porque la fe no obedece a la vista, la fe obedece a la palabra. Pero el hombre comenzó a vivir bajo su propio principio. O sea, en ese momento, él comenzó a mirar desde su propia perspectiva. Dejó de mirar desde la perspectiva de Dios y comenzó a mirar desde su propia perspectiva. Lo que juzgaba, ya no lo juzgaba bajo la palabra o bajo el principio de Dios, sino que ahora juzgaba todo bajo su propio criterio. Entonces, eso es lo que Dios quería evitarle al hombre, para que el hombre no fuera destruido. ¿Por qué? Porque cuando yo vivo bajo mis propios principios, bajo mi propia perspectiva o mi propio juicio de las cosas, ¿verdad? Eso trae para mí condenación. Porque lo que nos da la eternidad, lo que le da la eternidad a Dios, es que Dios es un Dios de principios. Y Dios siempre va a respetar sus principios. Eso es lo que lo hace eterno.
Pero el hombre, el principio del hombre o la justicia del hombre, ¿verdad? No es suficiente para que el hombre pueda alcanzar esa vida o esa verdadera justificación. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, la fe obedece a la palabra, o sea que el hombre que está pasando su juicio en lo que dice la palabra de Dios, en los principios de la palabra de Dios, entonces su fe va a ser activada en su vida. Ahora, el problema que encontramos aquí, ¿por qué le puse este título, Una generación sin fe? Es que no hay un interés en este tiempo, no hay un interés por una formación en la fe. No hay un interés por una formación en la fe. O sea, a nosotros, ¿qué nos enseñan? Lo que nos enseñan es a agarrar reglas, agarrar algunas costumbres, algunas tradiciones, algunas cosas. Y nos dicen, no, ahí Dios, ¿dónde está? Ahí está Dios. Y esto que lo otro. Pero cada persona lo que se le enseña es a vivir bajo su propio criterio, bajo su propio principio. El principio humano. Amén. Los principios humanos, que no nos van a llevar a ninguna parte, sino solamente a la pérdida de todo lo que nosotros construyamos en nuestra vida. Todo se va a perder porque va a estar fundado en principios que son perecederos. Pero dice la Biblia que los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Permanecen para siempre. Pero esta generación, ¿verdad?, en la que estamos viviendo en estos momentos, no tiene un interés por la formación en la fe. La formación en la fe. Pero ¿por qué digo formación? Porque una generación que no ha sido formada carece de carácter, no tiene carácter. Una generación que no ha sido formada en la fe no tiene el carácter suficiente para mantenerse en la fe. Entonces la falta de carácter los lleva a comprometer los principios. Mira esto. La falta de carácter es la que los lleva a comprometer los principios. Aunque tú lo sepas, aunque tú lo hayas oído, aunque tú lo conoces, como no tienes el carácter para resistir la vida en este mundo que vivimos, no tienes el carácter suficiente para establecer los principios de Dios, sino que vives por las presiones que te da la sociedad. Y tú dices, bueno, si todo el mundo vive así, o si yo empiezo a hacer algo diferente, entonces todo lo demás te comienzan a mirar como si tú fueras algo extraño, como si fueras un extraterrestre, como si fuera algo raro, ¿verdad? Tú estás en el grupo y te dice, tú no bebes. Y todo el mundo va a decir, pero qué raro, ¿cómo que sí que tú no bebes? Y ciertas cosas, ¿verdad?, que vemos dentro de la sociedad. Pero cuando eso pasa cuando uno no es formado en la fe. ¿Por qué? Porque no ha desarrollado carácter. Entonces, cuando uno no desarrolla el carácter, entonces comprometemos los principios. Esto a su vez debilita la convicción intrínseca que hay en el hombre. O sea, nosotros venimos al mundo con una convicción de Dios. Todos venimos con una convicción que hay un Dios, ¿verdad? Que nos dañamos en el camino es otra cosa, pero todos tenemos esa convicción dentro de nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando yo no establezco los principios, entonces mi convicción se debilita. Mi convicción se debilita. Entonces, si mi convicción es débil, entonces no puedo tener fe. No puedo demostrar fe. No puedo reflejar que yo tengo fe. Entonces, todo esto es una cadena. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener una formación. Ahora, ¿qué pasa? Porque a veces ahora queremos maquillar una cosa. Una cosa son los principios y otra cosa son los valores. Los principios, ¿verdad?, es lo que esas son las bases que va a establecer la vida del hombre. El hombre que se establece bajo principios, amén, bajo los principios va a establecer su conducta y va a establecer sus acciones. Los valores, eso es lo que la sociedad ahora ha pintado para decirte que tú estás bien o que tú estás mal. Esa es otra cosa, los valores. Entonces, vemos que nadie ataca los valores, pero todo el mundo ataca los principios. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque los principios es lo que nos conecta con la fe, pero los valores, ¿verdad?, nos conectan con la sociedad para que nosotros podamos encajar. Entonces tú dices, bueno, es que voy a desarrollar los valores y esto que lo otro, ¿verdad? Pero ando como me da la gana. Y se forma un solo guacho. Y hay muchas personas que tienen pues doble moral. Hay muchas personas que, bueno, desarrollan unos valores y otros valores pues lo tienen totalmente por el piso
y no son personas coherentes, no, o sea, no son juiciosos. No andan en una vida que realmente podamos decir que agrada a Dios, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿alguien puede decirme si esta generación en la que estamos ahora, esta generación agrada a Dios? Esta generación agrada a Dios porque una cosa sí es clara en la Biblia, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces volvemos otra vez a Santiago. Volvemos otra vez a Santiago donde dice, ¿de qué le aprovecha al hombre decir que tiene fe, pero que si no tiene obras? ¿Acaso podrá esa fe salvarle? Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Porque la fe del hombre es basada simplemente en sus deseos. En sus deseos. O sea, se para en su posición, en su propio juicio, en su propio razonamiento y dice, no, yo tengo fe. Pero Santiago dice, espérate, pero o sea, tú dices que tienes fe. Entonces muéstrame tu fe por tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras, por lo que yo hago, por mis principios. Entonces el cristiano tiene que entender esto, mi amado hermano. Los cristianos tenemos que entender que aunque no somos salvos por las obras manifiestan, ¿verdad?, que nosotros somos de fe. Y cuando demostramos la fe, entonces tenemos buen testimonio delante de Dios, o Dios da buen testimonio, ¿verdad?, delante de todo el mundo, de decir que somos justos delante de Dios. Somos justos delante de Dios. Entonces es una cosa que nosotros, no es que nos vamos a sentar y vamos a decir, no, que yo tengo fe, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿En qué estás cimentando la lógica de tu vida? ¿Cómo tú estás? ¿Qué es lo que te motiva a accionar, a vivir, a hacer las cosas cada día? ¿Qué es lo que te lleva? ¿Qué es lo que te mueve, verdad? ¿Son valores o son principios? Porque si tú te dejas llevar por los valores, eso no te va a llevar a ninguna parte. Pero los principios te van a llevar a establecer un criterio delante de Dios. Los principios te van a llevar a establecer una fe firme delante de Dios. Es decir, una fe eficaz está basada en principios y no solamente en deseos. ¿Cómo es una fe que está basada en deseos? Es una fe que no es genuina, que no es verdadera. Pero una fe basada en principios, o sea, que eres un hombre, eres una mujer, que sus acciones vienen dirigidas por la palabra de Dios, entonces tú tienes una fe firme. Entonces, ¿por qué muchas veces sucede que muchos cristianos se frustran y dicen, no, que Dios no me oye, que Dios no me responde, que Dios no me cumple lo que yo le estoy pidiendo y esto y lo otro? ¿Pero qué pasa? O sea, Dios se mueve por una fe eficaz. Dios no se mueve por una fe basada en deseo, solo porque tú lo deseas, solo porque tú lo quieres, no. Sino que Dios está esperando ver en nosotros las obras que nos van a llevar a establecer una fe eficaz. Es decir, Abraham tuvo que demostrarle a Dios su fe. Dice que Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, a tu único hijo, ofrécemelo a mí en un sacrificio. Mira esto, ofrécemelo a mí en un sacrificio. Si Dios te habla a ti ahora y te dice que hagas eso con tu hijo, tú vas a decir, Señor, espérate, pero lo que pasa es que tú estás, no sé, como que esa voz no es de Dios, eso no es de Dios, eso no viene de Dios. Entonces comprometes lo que Dios está estableciendo sobre tu vida como un principio. Abraham entendió la voz de Dios, cayó y obedeció. ¿Por qué? Porque él estaba estableciendo el principio primeramente. ¿Qué principio? El principio de la obediencia sobre todas las cosas. Obediencia sobre todas las cosas. Obediencia a la palabra de Dios sobre todas las cosas. Por eso dice la Biblia que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fue justificado Abraham. No solamente por la fe, sino Santiago dice, la fe actuó juntamente con la obra, ¿verdad? Y la fe se perfeccionó con las obras. La fe se perfeccionó con las obras. Ahora, cada uno de nosotros viene con una medida de fe. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros no entendemos de caminar en los principios de Dios, cuando no comprendemos esta fase de nuestra vida, vamos a estar como los discípulos que le dicen a Jesús, Señor, aumentanos la fe.
y pensamos que es que no tenemos fe y pensamos que necesitamos más fe. Pero no es que necesitamos más fe, es que necesitamos echar raíces en los principios de la palabra de Dios. Es que necesitamos que nosotros entendamos que lo que Dios espera de nosotros es que ya no vivamos por nuestra perspectiva o por nuestro propio juicio, nuestro propio criterio, sino que entendamos que debemos ser formados en los principios de Dios. Entonces muchas personas están pasando por problemas económicos, por problemas emocionales, sentimentales, problemas en la familia, problemas de escasez, un montón de problemas. Y muchas veces decimos, lo que pasa es que eso puede ser por esto, puede ser por aquello. Pero mi hermano, Dios nos quiere mostrar, nos quiere enseñar a nosotros principios en cada cosa. El asunto es que muchas veces nosotros no entendemos qué es lo que Dios quiere decir. ¿Por qué? Porque no hemos sido enseñados en esos principios. Comenzamos a hacer lo que Dios dice 1, 2, 3 días, y después de eso, cuando no nos conviene o cuando no nos beneficia o cuando estamos así hasta el cuello, tenemos problemas, entonces ahí empezamos a comprometer los principios. ¿Por qué? Porque no hemos sido formados. Por eso es que necesitamos pasar por el tiempo de la prueba. Por eso es que necesitamos pasar por el tiempo del desierto, el tiempo de la escasez, el tiempo donde nos hace falta las cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos ser formados. La prueba nos forma. La prueba fortalece nuestro carácter para que nosotros podamos tener principios firmes en Dios. Mira esto. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto tiene que ir conectado. No puede haber fe, una fe completa, si yo no tengo la palabra de Dios, la voz de Dios, el principio de Dios. Tenemos que entender esto claramente. Y yo, de repente, en mis cortas palabras, poder explicar esto, poder explicar o poder entender esto. Si yo estoy quebrantando un principio, o no quebrantando, sino que mi vida no ha sido establecida bajo un principio de los que Dios ha establecido, entonces mi fe no va a ser eficaz. Entonces, demos claro en una cosa. Una cosa es legalismo y otra cosa es que tú entiendas cuál es la naturaleza en la que Dios te creó. Porque aquí es donde está el asunto. O sea, Dios creó al hombre para que viviera en los principios de su palabra. Lo hizo de esa manera. El hombre quiso vivir bajo su propio criterio, su propio juicio. Se dañó y comenzó a vivir, ¿verdad? A vivir sin fe, a vivir ahora por las obras, por la vista, a vivir por lo que miraba y dejó de mirar desde la perspectiva de Dios. Dejó de mirar desde el punto de vista de Dios. Y nosotros tenemos que estar claros. Si nosotros hemos caído de ahí, tenemos que tener cuidado porque la fe que decimos que tenemos puede ser una fe falsa. Puede ser una fe que simplemente es humo, que simplemente es neblina, que nunca va a encontrar un buen testimonio de parte de Dios. Que Dios diga, wow, mira esto, dice, por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. Alcanzaron buen testimonio. ¿Cómo tú te evaluarías a ti mismo? Si eso es posible, si fuera posible. ¿Cómo tú te evaluarías a ti mismo? Pero no desde tu perspectiva. O sea, no nos debemos evaluar desde nuestra perspectiva. Ese es el problema. Que muchas veces nos evaluamos desde nuestra perspectiva y decimos, no, pues, bueno, estoy más o menos ahí. Estoy ahí en la rayita. Estoy ahí como ahí, pues, pero no estoy ni allá ni acá. Estoy como en el medio, una cosa así. ¿Por qué? Porque no vamos a ser coherentes, no vamos a ser claros con lo que nosotros podamos establecer en nosotros mismos. O sea, cuando yo digo, si tú pudieras establecer, si tú pudieras evaluarte a ti mismo respecto a los principios de Dios, ¿cómo tú te ves? ¿Cómo tú te verías? Porque la Biblia a mí me dice, por la fe Abel ofreció a Dios mejor sacrificio que Caín, ¿verdad? Y por ese sacrificio tuvo testimonio, dice. Tuvo testimonio. Tanto así que aquel sacrificio después de muerto hablaba por él. Imagínate eso, hablaba por él. Entonces, tal vez tus palabras
lleguen muy lejos. Tal vez tus palabras, ¿verdad?, ahorita mismo te estén poniendo en un lugar de ensueño. En un lugar donde tú dices, no, que yo estoy correcto, estoy bien, no pasa nada. Tengo la fe, tengo la salvación. Si Cristo viene ahora, me voy para el cielo. Todo lo que suceda en el mundo, todo lo que pueda pasar, yo estoy ready. No pasa nada. Tal vez tus palabras te pueden llevar a ese punto, a ese nivel. Pero cuando tú tomas la palabra de Dios y tú te evalúas respecto a ella, ¿cómo tú te ves? ¿Puede Dios dar buen testimonio de nosotros? ¿Puede Dios dar buen testimonio de ti? ¿Puede Dios establecer y decir, wow, este es un hombre que mueve mi mano para obrar a su favor? Esta es una persona que yo puedo decir, wow, esta persona yo puedo confiar para hacer grandes cosas a través de su vida. Entonces esto no se trata simplemente de decir, bueno, Jesucristo murió por mis pecados. Ok, qué bonito se ve. Jesucristo murió por mis pecados, pero yo recibo la sangre, pero no cambio mi comportamiento. Recibo el sacrificio, pero no cambio mi manera de vivir. Recibo el sufrimiento que tuvo en la cruz, pero yo no demuestro que estoy creyendo en Él cuando mis obras empiecen a ser diferentes, cuando mis pensamientos comiencen a ser diferentes, cuando lo que hay en mi corazón comience a ser diferente. O sea, ¿cómo yo puedo decir que creo en eso si no estoy demostrándolo con mi fe? Entonces, con la boca puedo decir, pero con el corazón lo estoy negando. Y mira, la Biblia dice, con la boca se confiesa para salvación, ok, pero con el corazón se cree para justicia. Y cuando ya hablamos del corazón, estamos hablando de que lo que hay aquí es lo que yo voy a demostrar. Es lo que yo voy a demostrar. Entonces, si lo que hay aquí son mis propios criterios, mi propio juicio, entonces eso es lo que yo voy a mostrar. Pero ¿qué pasa? Eso no le muestra a Dios que yo estoy creyendo en Él. Pero cuando lo que hay aquí es la palabra, son los principios de Dios, entonces eso vamos a motivar mis acciones y le voy a mostrar a Dios que creo en Él. Que creo en Él. No como los demonios que creen en Él y tiemblan, pero son demonios porque no tienen principios basados en la palabra de Dios. Quebrantaron sus principios. Quebrantaron su lugar. Dice que fueron movidos de su lugar. Eso fue lo que los hizo ser condenados. Entonces, ¿qué pasa? La naturaleza del hombre tiene una forma. Dios nos hizo con una forma. Así como usted ve a Adán, lo puso en el huerto del Edén. Pero ya después que él comenzó a vivir bajo su propio juicio, Dios dice, ya no puede estar aquí. Tengo que sacarlo de aquí. Y fue sacado, ¿verdad?, del huerto del Edén. Pero nosotros ahora en Cristo Jesús tenemos la oportunidad de volver a ese lugar, de volver a esa posición donde Dios nos puso en un principio, de volver a ese punto. Imagínate, solamente te voy a dar este ejemplo. Cuando tú lees la Biblia, tú lees que cada uno de los discípulos, de los apóstoles del Señor, cuando escriben, le escriben a gente santa. A gente santa. Y cuando se refieren a ellos mismos, se refieren a gente santa. Pero ellos no se están refiriendo a gente santa porque ellos creían que habían sido santificados por la sangre de Jesús. No. Sino que ellos estaban diciendo a los santos. ¿Por qué? Porque sus obras demostraban su fe. Su obra, lo que ellos hacían, el trabajo que hacían, lo demostraban. Pero ¿qué está haciendo esta generación? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Acaso nosotros estamos demostrando la fe? Mira, me causa mucha tristeza ver cómo hoy en la noticia, por ejemplo, CNN comienza a publicar y comienza a decir que no, que un muchacho, un artista, un músico de cristiano, dice que después de haber nacido en un hogar cristiano, después de haber servido a Dios en el ministerio de la música profesional, ahora estaba declarando que no creía en Dios. Que no creía en Dios. Ahora, eso no me sorprendió, a mí no me sorprende, porque eso no se trata de que tú eres el hijo de quién, no. Esto se trata de que si tú realmente tienes la convicción de Dios aquí dentro de tu corazón. Esto se trata de que tú realmente entiendas de quién eres tú y quién fue el que te creó y quién fue el que hizo todas las cosas. Esto se trata de eso.
No se trata de que porque yo fui hijo de fulano, ahora yo soy también esto. No, se trata de quién eres tú con Dios. Por eso no me sorprendió. Pero lo que sí me entristece es la falta de carácter de la gente ante las situaciones. Entonces, yo digo, es increíble que es para un centro de noticias tan famoso, esto sea una noticia. Esto es increíble. Porque ¿cómo esto puede ser una noticia relevante? ¿Verdad? Cuando tenemos hubo un hombre en Estados Unidos que mataron unos policías, ¿verdad? Por racismo. Una noticia importante. Al lado de una noticia que realmente no entendí cuál es el asunto. ¿Dónde queda el meollo del asunto? Entonces, ¿qué está haciendo esta generación? ¿Ah? Que si fulano renunció, que si este renunció, que si J, que si el otro. Entonces, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué tipo de fe estamos nosotros viviendo? O sea, ¿estamos realmente cimentados? ¿Hemos realmente entendido quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿O nos queremos combinar con las cosas que hay en el mundo? Porque el mundo es más fuerte que mis principios. Lo que hay en el mundo es más fuerte que lo que hay en la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Por eso Dios, cuando le habla a sus hijos, mira esto, les dice: no tengan miedo, confíen, porque mayor es el que está con ustedes que el que está en el mundo. Eso solo puede entender un hombre de fe. Eso solo lo puede entender alguien que tiene principios firmes dentro de su corazón, que ha entendido que él no ha sido creado por él mismo, ni fue creado por la sangre, ni por los genes, ni por nada de eso, sino que ha sido creado por Dios. Cuando uno entiende eso, entonces uno va a buscar su original, a buscar su naturaleza, Esa es la diferencia de vivir bajo la ley. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque el hombre que no entiende cuál es su naturaleza está obligado a cumplir con los parámetros que dictan las leyes. Pero el hombre que ha nacido según Dios, dice la Biblia: escribiré mi ley en sus corazones. Escribiré mi ley en sus corazones. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Tenemos una fe así, de esas de sueño, de cuento de hadas, de decir: ay, yo creo en Dios, creo en ti, ¿verdad? Cuando veo mucha gente que hoy está cantándole a Dios y mañana le está cantando al diablo. Vemos mucha gente que hoy están adorando a Dios y mañana están adorando al mundo. Entonces no podemos seguir de esa manera. Necesitamos recobrar, necesitamos volver a los principios. Los principios, la misma palabra lo dice, es nuestra naturaleza, de donde nosotros salimos, de donde nosotros venimos. Dios nos hizo a nosotros de una forma. Los que son suyos van a entender cuál es su naturaleza y vamos a empezar a buscar esos principios. ¿Por qué? Porque somos una iglesia que necesita demostrar que realmente somos gente de fe. Y más en este tiempo, tenemos que demostrar que somos gente de fe. Que no somos para estar escondidos, somos para traer soluciones. Que no somos para estar apagados, somos para encender. Somos para traer luz. Somos para estar unidos, para mantenernos unidos. O sea, es increíble que creamos en el mismo Dios, pero tengamos diferencias entre nosotros. Eso es increíble. Eso es impensable. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque cuando los principios son comprometidos, en pocas palabras, los vendemos o los cambiamos por otras cosas que sí nos convienen, entonces el mundo va a comenzar a ver una doble versión de una iglesia. Una doble versión de una iglesia que cree en un mismo Dios. Entonces esto no puede ser así. Necesitamos nosotros ser formados. Necesitamos conocer los parámetros, los principios de Dios. Y necesitamos demostrarle al mundo que realmente somos hombres y mujeres de fe. ¿Cómo? Con nuestro comportamiento, con nuestras acciones. Si tú me dices a mí que no te puedes comportar de otra manera, que tú eres así, entonces déjame decirte, necesitas ser formado. Necesitas ser enseñado. Y ojalá podamos entender esto esta noche. Y que cada día nosotros podamos preocuparnos más por lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Y dejarnos de preocupar por lo que las demás personas están mirando. Dejarnos de preocuparnos por el juicio, por el criterio que tienen los demás.
Necesitamos entender que nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y no podemos decir que somos gente de fe y que creemos en Dios y vivir de la misma manera que hemos vivido siempre. No puede suceder eso. Entonces necesitamos encontrarnos con Dios. Porque es el Espíritu de Dios el único que puede poner la voluntad de Dios dentro de nuestro corazón. Es el Espíritu de Dios. Es el único que puede establecer los principios dentro de nuestro corazón. Mire, yo sé que hay muchos creyentes que siguen a Dios porque su mente, su pensamiento es muy fuerte, su voluntad es muy fuerte. Pero esto no se trata de ser fuerte. Al contrario, esto se trata de reconocer que somos débiles, que nosotros solos no podemos, y de entender que necesitamos entregarle nuestra voluntad al Espíritu de Dios. Necesitamos entregarle al Señor: Señor, yo tengo mi propio criterio, tengo mi propio juicio, mi propia manera de escribir y de pensar las cosas. Pero ya no quiero mirar como yo, como mi mente me dicta, como mi corazón me dicta. Ahora quiero ver con tus ojos, quiero mirar desde la perspectiva del Espíritu Santo de Dios. Para el hombre que vive sin Dios, todo le parece mal. Todo le parece mal. Pero para aquellos que tenemos el Espíritu Santo de Dios, siempre vamos a encontrar un propósito en todas las cosas. Un propósito que nos va a llevar a cosas grandes y a cosas mayores. Yo te invito a que tú puedas entender esto y que tú puedas buscar ser formado en principios divinos. Es increíble que haya academias de formación en profesionales. O sea, criamos a nuestros hijos para que sean doctores, para que sean esto, para que sean aquello. Pero es increíble que no haya, o que hayan pocos centros de formación en la fe. Decimos que tenemos un Dios, pero somos un pueblo que no tenemos ningún tipo de devoción. No hay devoción. ¿Por qué? Porque no somos formados ni enseñados en cuáles son los principios de Dios. ¿Qué cosas Dios estableció para que nosotros pudiéramos vivir en ellas? Entonces necesitamos acercarnos a hombres de fe, a hombres que tengan testimonio. Cuando digo testimonio, quiero decir que caminen y que vivan como verdaderos hijos de Dios. No aquellos que tienen todavía cosas en sus corazones, no aquellos que todavía no saben si son fríos o calientes, no. Hombres de fe, de verdad. Hombres de fe. Los hombres de fe, Dios da testimonio de ellos. Y no necesitan ellos mismos dar testimonio de ellos mismos, porque Dios habla por ellos. Yo te invito a que tú cierres tus ojos en esta hora y que tú le digas: Señor, te pido perdón, porque hasta ahora hemos vivido, Dios, bajo nuestro propio juicio, bajo nuestro propio criterio,
pasa nada. Pero hoy quiero abrir mis ojos y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me muestre tu justicia, nos muestre y nos enseñe a juzgar todas las cosas espiritualmente, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios, a no caer en el envanecimiento, pensando que somos algo, pensando que tenemos algo y no somos nada y no poseemos nada. Ayúdame, Señor, a afirmar nuestra fe y a fundamentarla en aquellas obras que vienen por medio de tus principios, que es por medio de tu palabra, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te alabo, Dios. Te bendigo, Señor. Gracias, Señor. Amén. Vamos a agradecerle a Dios por este tiempo que hemos tenido aquí, y yo sé que muchos están en su casa. Abrácese y dígale al que está a su lado, no sé si es su hijo, su familiar más cercano que tenga allí, y dígale: este es el momento de que nosotros tengamos una fe verdadera, una generación con una fe genuina que está basada en principios bíblicos. Y en esta noche le agradecemos haberse conectado, los bendecimos en el nombre de Jesús. Estamos a la orden. Todos los lunes y jueves nos conectamos desde esta célula en casa a las 7 de la noche. Les bendecimos. Amén, los bendecimos y que el Señor los bendiga, los guarde y los llene de toda bendición espiritual. Amén.